Hace ya tiempo que en un hallazgo clave, como fue el de las neuronas espejo, que funcionan como una especie de Wi-Fi neuronal para conectar con otro cerebro, nos ayudó a comprender mejor los efectos de la interacción entre personas. Como explica Daniel Goleman en uno de sus últimos libros, hacía ya décadas que la psicología estaba al tanto de ese factor, gracias a experimentos como el realizado en el que dos desconocidos entran en un laboratorio y deben marcar en una lista de estados de ánimo lo que experimenta cada uno en ese momento. Luego permanecen en silencio, mirándose durante 2 minutos. Después, a continuación de esto, vuelven a marcar los elementos de la misma lista de estados de ánimo. De los dos, el que sea más expresivo emocionalmente habrá transmitido sus emociones al otro durante los 2 minutos de silencio. El proceso en sí era un enigma. Ahora ya conocemos el mecanismo del contagio y se produce gracias a las neuronas espejo y a otras zonas como la ínsula, que está al tanto de las sensaciones de todo el cuerpo, en lo que equivale a una conexión entre dos cerebros. Otras investigaciones han acreditado que básicamente influimos de forma constante en el estado cerebral de los demás. De hecho, el trasfondo y subtexto emocional que podemos transmitir o recibir de otros es más fuerte en muchos sentidos que la interacción aparente y manifiesta. Por otro lado, estos y otros muchísimos asuntos relacionados con nuestra respuesta cerebral siguen funcionando igual, también ahora, durante todos estos meses de pandemia. Así que recordamos que los mecanismos de respuesta en cada uno de nosotros siguen siendo esencialmente los mismos. Lo que sí ha cambiado, ciertamente, son muchos de los estímulos emocionalmente competentes que estamos recibiendo del entorno. El contagio emocional se produce siempre que la gente interactúa, siempre, ya sea en pareja, en grupo o en una organización. El responsable de esa transmisión es nuestro cerebro social, gracias a circuitos como el sistema de neuronas espejo. Así, como explica Goleman, el contagio emocional de una persona a otra surge de forma automática, instantánea e inconscientemente, y escapa a nuestro control. Pues bien, ¿qué hacemos en el neuromarketing con asuntos como este? Pues tomarlo muy en cuenta a la hora de diseñar las diferentes investigaciones de mercado, contando con participantes reales, yendo más allá de realizar las investigaciones solo con personas exclusivamente contratadas para ese fin. El conocimiento sobre el comportamiento y respuestas cerebrales ha obligado a precisar no solo con qué dispositivos de neurociencia hacer una investigación, sino igualmente esencial, determinar con qué participantes se realizará, en qué lugares y en qué momentos. Es decir, contextualizar correctamente la investigación de mercado. Esto ha supuesto un esfuerzo de adaptación a todas las empresas que nos dedicamos a la investigación y aplicación del neuromarketing, para que la búsqueda de resultados sobre, por ejemplo, comportamientos del consumidor en situaciones de compra, pues que se realice en un contexto adecuado, el real. Y ese no es otro que el lugar donde el consumidor realiza su proceso de decisión de compra en un punto de venta, cuando interactúa con el personal que le atiende y cuando todo lo que allí ocurre le afecta emocionalmente en su proceso de evaluar alternativas y finalmente hacer o no hacer su compra y de hacerla decantarse por unos u otros productos, marcas, etc. Hace ya algún tiempo quisimos medir en nuestro laboratorio cuánto pueden cambiar las respuestas de consumidores objetivos en un proceso de compra offline, en un punto de venta, si medimos esa experiencia in situ, en el lugar donde se materializa el proceso de decisión de compra, comparándolas con si medíamos esas respuestas a los mismos estímulos, pero en un escenario neutro, por ejemplo, en nuestro mismo laboratorio. Los resultados nos sorprendieron. Imaginábamos que habría diferencias en las respuestas, pero no sospechábamos que fuesen tan relevantes. Me explico. Algunas métricas, como por ejemplo el nivel de engagement o el nivel de interés extraídos con el electroencefalógrafo, registraron variaciones de hasta un 60% más altas cuando fueron tomadas de los clientes reales en su participación allí, en el punto de venta, donde habían ido a hacer la compra, a diferencia de cuando ante los mismos estímulos, sus respuestas y reacciones se midieron en el laboratorio.
Notamos que el perfil demográfico y psicográfico de los participantes fue similar en ambos escenarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que unos estaban siendo medidos en el laboratorio, mientras que otros, aunque en el laboratorio se intente mantener la mayor objetividad posible, mientras que otros eran clientes reales en una tarde de compras dentro de la tienda a la que habían decidido ir. Otras métricas registradas en aquella investigación, como la asimetría frontal, resultó positivas en ambos escenarios, cierto, pero mientras que en el laboratorio el dato promedio fue de 0,285, en la medición in situ el dato llegó a 0,403, un 41% más. Y la respuesta electrodermal también varió. En los picos de atención registrados hubo diferencias notables. El número de participantes en los que se registraron picos subió del 47% en el laboratorio al 64% en el punto de venta. ¿Qué significa todo esto? Pues que junto a los dispositivos de neurociencia que se utilizan, como los Eye Tracker de Tobii Pro, la inteligencia artificial de Alia, electroencefalógrafo, GSR o cualquier otro dispositivo de contrastada eficacia, hay un efecto de influencia y, como tal, un condicionante, positivo o negativo, en el lugar donde se produce la experiencia del cliente, algo que cualquier investigación, cualquier equipo investigador quiere recoger. Por tanto, se trata de contextualizar las investigaciones, salir de los laboratorios, interactuar con los consumidores, ganarnos su confianza, demostrarles que el neuromarketing del respeto existe. Y ahora, con la COVID-19, ¿qué hacemos? Pues seguir investigando, pero adaptándonos a los escenarios actuales. Una de nuestras investigaciones, realizadas en meses recientes en un punto de venta, nos permitió obtener datos que hemos podido comparar con trabajos similares realizados justo antes de la pandemia. Es decir, mismo escenario físico, mismo tipo de productos, mismo público objetivo, pero en dos momentos diferentes. Uno, antes de la pandemia, es decir, antes de las mascarillas, de los paneles aislantes, del distanciamiento social y ese largo etcétera al que nos hemos acostumbrado. Y otro, en este periodo post-COVID, donde vamos de compra sujetos a todos los protocolos de seguridad en vigor a los que nos hemos acostumbrado. Resultados, llamativo, realmente llamativo. Fíjate, el uso de la mascarilla por parte del personal de ventas disminuye hasta en un 80% el contacto visual de muchos clientes con el vendedor. La barrera auditiva, ocasionada por el uso de mascarilla y la distancia física, disminuyen hasta en un 30% el impacto y nivel de captación de información del cliente mientras es atendido en el punto de venta. Las limitaciones de aforo, los condicionantes de movilidad dentro de las tiendas disminuyen hasta en un 40% los niveles de extracción de información visual motivadores de la compra que hacen los clientes en algunas secciones. Es decir, permanecemos menos tiempo en la tienda, nos movemos menos en ciertas secciones y eso repercute en el resultado final. Por tanto, en su conjunto, el número de fijaciones oculares, revisitas visuales, niveles de atención y demás métricas de neuromarketing confirman que las diferentes medidas de distanciamiento social en la atención al cliente dentro del punto de venta reducen la huella emocional de la experiencia de compra hasta en un 35-45% de promedio. ¿Qué hacer en cuanto a ello? ¿Esperar que todo esto pase para volver a la normalidad? Un establecimiento minorista, sosteniendo sus costes y su estructura, no puede esperar a que pase todo esto. Se trata de reaccionar en todos los sentidos. Pues bien, se han intensificado las medidas de protección física para nuestra salud. Perfecto, necesario, conformes. Pero no es menos necesario intensificar y reorientar los procesos de comunicación personal en el punto de venta. Seguimos siendo permeables a lo que ocurre a nuestro alrededor. Estamos en un escenario de pandemia, pero dentro de él seguimos siendo nosotros los mismos. Seguimos necesitando, seguimos anhelando, seguimos buscando y queremos seguir sintiéndonos bien en todo lo que sea posible. Si somos una empresa, ¿hemos adaptado ya los protocolos de comunicación emocional en el punto de venta? Esforzarnos por conectar visualmente con los clientes, trabajar los procesos de empatía en actividades comerciales, potenciar la comunicación transmitida a través de la mirada, recordad que nos han quitado medio rostro para expresarnos, fortalecer la interacción, aunque sea respetando la distancia física,
es sencillamente esencial si queremos crear vínculos y generar estados emocionales positivos. Solo así contrarrestaremos parte de lo que la pandemia nos ha quitado en comunicación interpersonal. Como explica el profesor Facundo Manes, en línea con las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se trata de mantener distanciamiento físico, pero proximidad social, incluso a través de la tecnología. Por cierto, ¿qué hay de la actividad online? ¿Se pueden reforzar los vínculos con el usuario? El cerebro social interactúa magníficamente en el cara a cara, pero su diseño también permite que funcione perfectamente en el mundo virtual. ¿Cómo se relacionan los cerebros sociales cuando miramos un monitor y no directamente a otra persona? Se ha acuñado un término técnico, que es la ciberdesinhibición, porque se ha comprobado que la desconexión entre el cerebro social y la pantalla libera el control que suelen tener sobre la amígdala las zonas prefrontales, las más razonables. De ahí los mensajes ofuscados y duros que muchas veces se pueden leer en mails o redes sociales emitidos por parte de desconocidos que probablemente en muchos casos no lo expresarían así verbalmente en una conversación cara a cara. Explica Daniel Goleman que en Internet, en este tipo de interacciones, el cerebro social no recibe información. A no ser que se hable cara a cara, aunque sea vía videoconferencia, los circuitos sociales no ven nada, no saben cómo está reaccionando la otra persona y no pueden guiar nuestra respuesta, como sucede de modo automático e instantáneo en las comunicaciones cara a cara. En lugar de funcionar como un radar social, el cerebro social enmudece, lo que da rienda suelta a la amígdala para enviar mensajes ofuscados o sentir emociones negativas. Estamos hablando de la interfaz cerebro social y pantalla. Cuando nos sentamos ante un teclado, escribimos un mensaje que consideramos positivo y hacemos clic en enviar, lo que no comprendemos neurológicamente es que nadie recibe nuestros impulsos no verbales, expresión facial, tono de voz, gesticulación, etc. El correo electrónico tiende a la negatividad. Cuando el que lo manda cree que ha escrito algo positivo, está claro, ¿verdad? El que lo recibe acostumbra a considerarlo neutro. Cuando al primero le parece que lo que ha enviado es neutro, el segundo suele verlo un tanto negativo. La gran excepción aparece cuando los dos se conocen bien. Ese vínculo es el que salva la tendencia a la negatividad. ¿Qué hay de la gestión de las redes sociales, profesionales o de la empresa? Como menciona Clay Shirky, estudioso de las redes sociales en la Universidad de Nueva York, estas tienen un potencial inmenso para multiplicar nuestro capital intelectual. Se trata de una especie de supercerebro. El cerebro ampliado gracias a Internet. El concepto de coeficiente intelectual de grupo hace referencia a la suma total de las mejores aptitudes de los distintos miembros de un equipo, aunadas en toda su intensidad. Pues resulta que el factor que provoca que ese coeficiente se sitúe por debajo de su potencial es la falta de armonía interpersonal entre los miembros. En suma, cuantos más canales lleguen al cerebro social, más fácilmente se logrará la sintonía. Por ello, hasta en una videoconferencia como la que ahora mismo estamos compartiendo, se reciben impulsos visuales, corporales y vocales. ¿Y qué hay de los contenidos escritos que publicamos, enviamos o tenemos en nuestro sitio web o en otros contenidos online? Tendremos que trabajar de forma exquisita la persuasión. Hablamos ahora de ella un poco para conocer más sobre su alcance, tan necesario de ser aplicado también en los contenidos online. Muchos consideran que la persuasión es una actitud reservada a quienes carecen de ética. Tal y como explica Kathleen Reardon en su libro sobre la persuasión en la comunicación, en realidad, la persuasión es una forma de comunicación en la que debe participar toda persona que se arriesga a entrar en relación con los demás, es decir, tú y yo. La persuasión es necesaria por el solo hecho de que todos diferimos en nuestros objetivos y diferimos en los medios con los que lo conseguimos. Cuando el logro de los objetivos de una persona resulta bloqueado de alguna manera por las conductas de otra en busca de su objetivo, la persuasión se emplea para aunar y sumar, ya que se hace necesario que las personas encontremos los medios para hacer que nuestras diferentes conductas de búsqueda de objetivos resulten razonables para los demás. La persuasión es siempre una actividad consciente
y entraña una intención consciente. La persuasión es la actividad de demostrar y de intentar modificar la conducta de por lo menos una persona mediante una interacción simbólica. Además, el concepto de uno mismo es el eje de los resultados de la persuasión. Para el persuadido, la exaltación del concepto del sí puede ser una razón tan importante para comprar un producto como lo es el beneficio económico para la empresa anunciante. Así influye. Hace más de 80 años, Richard Lapierre sacó la conclusión de que cuando se estudia el efecto de la actitud sobre la conducta, hay que tener en cuenta elementos de la situación y el contexto donde se producen. Él señaló que para investigar sobre actitudes sociales debe realizarse un estudio de la conducta humana en situaciones sociales reales. Y añadió, no pueden establecerse sobre la base de datos de cuestionarios. Otra razón más para diseñar contenidos y medir su efectividad en escenarios reales. Una última mención. A mediados del siglo XX se realizaron estudios, como el de Janis y Field en 1956, que sentaron un poderoso precedente para considerar la personalidad como susceptible a la persuasión, independientemente de la fuente o del tema del mensaje. Gran parte de la investigación que sigue esta tendencia atestigua un mayor grado de susceptibilidad a la persuasión en las mujeres que en los hombres. ¿Pero eso es así? Pues bien, a medida que nuestra sociedad se ha desarrollado y ha modernizado también los roles de igualdad hombre y mujer, otros estudios más recientes han manifestado que en última instancia las mujeres pueden rechazar tantos mensajes como los hombres. Así que el persuasor en marketing que cree que olfatea una victoria más fácil porque su propuesta se dirige a un público exclusivamente femenino, puede llevarse grandes sorpresas. Los tiempos han cambiado. Nuestros estilos de vida señalan que somos seres sociales, necesitados de la compañía y la aprobación de otros en muchos aspectos. La comunicación y la persuasión requieren niveles altos de funcionamiento cognitivo y de conciencia. Por tanto, es esencial cuidar todos los contenidos que se lanzan por el canal online con el mismo rigor que los lanzados por el canal offline. Sí, persuadir es esencial. Hacerlo de forma eficaz es realmente difícil. Hablamos ahora, para terminar, del miedo, de vender miedo. Parecería razonable que la aparición del miedo, utilizado en marketing, acrecienta la posibilidad de que el sujeto ceda ante el mensaje persuasivo. Pero los estudios realizados desde hace décadas sobre el tema introducen cambios en esta perspectiva: vender miedo. Hace ya 60 años, Janis y Fishback concluyeron que cuando el mensaje despierta mucho miedo y no incluye lo que podríamos llamar reaseguros contra el miedo, el público se ve motivado a ignorar o minimizar la importancia de la amenaza. Así, la investigación sobre el recurso al miedo indica que no existen respuestas tan simples. Tal vez se deba a que el miedo es un asunto personal. Lo que provoca miedo en una persona, a otra puede ignorarlo. Puede resultar útil recurrir al miedo para corroborar los efectos de las apelaciones a lo oportuno o a lo coherente desde una propuesta, pero solo en dosis mínimas, puesto que la distracción o el rechazo absoluto son el resultado de apelaciones al miedo muy fuertes. Sí, en esta presentación hemos hablado de neuronas espejo, de contagio emocional y del efecto que tiene el entorno en nosotros y en nuestro comportamiento como consumidores. Como hemos visto, esto plantea ante todos los investigadores el reto de contextualizar correctamente cada investigación que hacemos como un ejercicio de objetividad irrenunciable. Hemos visto la necesidad de redoblar esfuerzos de comunicación y persuasión en este periodo de pandemia. No esperamos ya, funcionamos igual, necesitamos ser persuadidos, realmente lo esperamos. Pero esta tarea no es fácil ni se puede realizar con éxito sin una máxima implicación. Y todo ello con el mismo rigor en el canal offline como en el canal online. Dejemos atrás conceptos y tópicos que quizás hace medio siglo fueron ciertos, pero que hoy somos conscientes que todo esto ha cambiado y sigue cambiando. Por ejemplo, la respuesta de las mujeres y los hombres frente a la persuasión, o los efectos de vender miedo como estímulo a la venta, son solo dos de los muchos conceptos que se han modificado. Pero estamos en el buen camino. Tras 20 años de desarrollo del neuromarketing,
Contamos con los medios tecnológicos más avanzados, con la madurez, con los profesionales y con la humildad que requiere seguir creciendo e investigando para el beneficio de todas las partes, empresas, consumidores y de la sociedad en general. Atrás han quedado los mitos que inicialmente se le asignaron al marketing, como si esta disciplina no tuviese por sí misma suficientes alicientes. Por tanto, todos somos bienvenidos al neuromarketing, porque todos somos participantes y protagonistas de un escenario social y de consumo que ya forma parte de nuestra vida. Disfrutemos cada uno desde nuestra tribuna de todo aquello que sí está a nuestro alcance. Los resultados merecerán la pena, sin ninguna duda. Muchas gracias por su atención.